¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta 11ª sesión de nuestro reto de 21 días. Hemos pasado ya el Ecuador, estamos justo en la mitad del reto. Y nada, pues bienvenida, bienvenido. Eso es, hoy hablaremos de las fuerzas invisibles. De las buenas, de las que hacen magia blanca. Magia de la buena. Eso. Ok, pues como hemos hablado ya esos días, hablamos de los hábitos, ¿verdad? De nuestros hábitos, de las rutinas que tenemos, de los rituales que hacemos en el día a día. Entonces, ya veremos hoy, y lo hablaremos de forma incluso, a nivel biológico, cómo pasa eso que nuestros hábitos se pueden convertir en adicciones. ¿Qué significa eso exactamente? Hemos hablado de que el miedo es uno de nuestros rituales a nivel social, ¿verdad? Y si no tienes el miedo o un miedo de un virus, pues quizás tienes miedo de cómo va a ir la economía, de qué están haciendo los políticos, quizás tu libertad, quizás es el tema de cómo va la tecnología, ¿no? Cómo se funde con nuestra biología. O sea, puede ser que tengamos miedo de diferentes cosas, pero socialmente lo que ocurre es que hay una sensación de miedo muy generalizada, miedo y confusión. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú lo sientes? Entonces, si tenemos un hábito de preocuparse, un hábito constante de preocuparse, de tener ansiedad, Estrés, otro hábito, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Exagerar las imágenes que tenemos en la mente. Pasar horas con imágenes de futuro, horas a lo largo de la semana, quizás no lo haces horas en un día, pero a lo largo de la semana pasas aquí 10 minutos, aquí 15 minutos, aquí otra media hora, con conversaciones. Al final de la semana acabas horas teniendo imágenes en tu mente de un futuro fatal que no quieres vivir. Es otro hábito que tenemos socialmente. Sí, hay como una desmotivación, una pérdida de brillo, una pérdida de ganas, una pérdida de la alegría por vivir en muchos casos, ¿verdad? Totalmente. Y como ver la realidad de forma distorsionada, como si la vida no fuera un regalo y algo mágico y algo hermoso, sino algo de que tienes que proteger, sobrevivir. Es algo que tenemos socialmente de sentirnos muy separados y sentir mucha culpa. Culpa por lo que hicimos, por lo que tuvimos que hacer y no hicimos, por lo que no hicimos. Entonces, y además, y con esto acabo esta descripción del presente, es la confusión. ¿Qué hago? ¿En quién confío? ¿En quién deposito mi confianza? ¿Verdad? Hay mucho de esto. ¿Qué hago? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? Si todo el mundo lo hace, debe ser seguro, ¿no? Pero si es seguro, ¿cómo es que no hay un debate científico crítico abierto? ¿Cómo es que se silencian a científicos, a médicos? Entonces, ¿qué hago? Entonces, ya vemos que hay como una ensalada de toxinas. Vamos a llamarlos como son, al fin y al cabo. Entonces, más bien porque realmente el miedo es muy fácil, como vimos, puede llevar a la agresividad, y esa agresividad a violencia, esa violencia al fanatismo. En que yo creo en esta pequeña verdad, en este trozo de verdad que yo veo, este punto de vista tan estrecho, tan reducido, y a silencio, no quiero ver las demás verdades, los demás puntos de vista. Entonces ese fanatismo nos limita la visión, y limita la conversación, la comunicación. Ok, entonces, ¿dónde eso lo hago dentro? ¿Dónde eso lo hago fuera? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué decidimos personal y socialmente entrar en unos espirales de miedo, confusión, culpa y agresividad? Yo quisiera aprovechar ahora que comentas esto, que si estamos tan acostumbrados a experimentar este tipo de emociones como el miedo, como la rabia, emociones negativas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en la revista Yoga Therapy Science, el biólogo molecular Enrique Ruiz escribió un artículo que se titula Moléculas y emociones, en la que comenta que conforme nosotros vamos experimentando rutinariamente determinado tipo de emociones,
estas emociones segregan determinadas, en nuestro organismo, determinadas partículas bioquímicas, y las células de nuestro cuerpo reciben esa bioquímica. De tal manera que lo que hacen las células es desarrollar unos receptores sensitivos, unos receptores, digamos, bioquímicos que están en la periferia, la membrana de la propia célula, y esos receptores bioquímicos tienen una forma determinada específica para que, digamos, la bioquímica causada por esa emoción pueda anclarse perfectamente a ese receptor sensitivo, y entonces la célula pueda recibir la información generada por la emoción. Emociones positivas, expansivas o emociones de cierre o de protección. De tal manera que las células van especializándose en recibir un tipo de información, hasta tal punto que cuando uno procura, digamos, generar otro tipo de emociones, esas células están reclamando el tipo de bioquímica, es decir, se han especializado por la cantidad de receptores que han desarrollado en recibir la bioquímica y la reclaman, de tal manera que se puede decir que no solamente hay un reto psicológico por el puro hábito de frecuentar determinadas emociones, sino que también hay una dependencia física que las células están reclamando esa bioquímica, con lo cual es muy importante, creemos, visualizar este doble factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de si queremos revertir el tipo de emociones sobre las que estamos frecuentando, de tal manera que tenemos que poner conciencia y un entrenamiento claro, diario, para ir transformando nuestro medio ambiente psicoemocional. Oh, gracias. Sí. Y otra cosa que quisiera por favor, aportar también, que Bruce Lipton, que escribió el libro de la biología de la creencia, muy interesante, que hablábamos el otro día, también de la epigenética, hasta qué punto las emociones, los alimentos, se ha comprobado que realmente son capaces de modificar la expresión del ADN. Bruce Lipton, hay un párrafo muy interesante que dice que ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos sometidos a estas emociones de estrés, vinculadas al estrés como el miedo y la ira, lo que ocurre es que se genera menos irrigación en la corteza prefrontal, en la parte anterior del cerebro, que es la parte del pensamiento, la parte de la cognición, la parte del raciocinio, de tal manera que estar en situaciones de ira y de rabia lo que hace es que estemos más en el cerebro reptiliano, el más profundo, el de la defensa, el de las reacciones automáticas, y él dice literalmente en el libro que cuando estamos sometidos en situaciones de estrés mantenidas en el tiempo nos volvemos más tontos. Lo dice tal cual, es decir, llega menos sangre a la corteza prefrontal, pensamos menos, somos más reactivos y nos volvemos menos inteligentes. Con lo cual, la calma, dentro de calma, sabiduría y compasión, es muy importante la calma para conseguir no vivir tanto en el cerebro reptiliano de la supervivencia, y por otro lado, pues hacer ese proceso analítico y de trabajo personal para frecuentar las emociones que realmente nos equilibran y nos expanden en lugar de estar en contracción. Amén. Así es. Entonces vemos cómo realmente es absolutamente imprescindible hacer un trabajo de la calma, sabiduría y compasión. Por eso nos enfocamos tanto en la calma, la serenidad, la paz, dentro de lo que hay. Entonces, claro que el ambiente nos puede distorsionar de alguna manera si no estamos pendientes de nuestra mente, si permitimos que vaya con los aires de la sociedad. Pero si estamos muy atentos y vemos que cada pensamiento cuenta, porque cada pensamiento va a atraer a sus familiares y amigos y primos, hermanos, que son de la misma familia, exactamente, entonces estoy más continuamente, ya no es un hábito, ya es una adicción. Eso es. ¿Lo vemos? Entonces, si tenemos una mirada más materialista sobre la vida, que está bien, no es una cosa mejor que la otra, el espíritu está por encima o el cuerpo, no vamos por esa dirección, por esa conversación, pero si tenemos una mirada más de la materia de la vida y pensamos que nosotros somos solo nuestro cuerpo, entonces claro, la muerte nos parece horrorosa. O sea, no queremos morir, entonces ya no estamos abiertos a trabajar ninguna
ningún otro punto de vista de la vida, la parte más etérica, más espiritual, con esos hilos invisibles, esas fuerzas invisibles. Porque si somos solamente materialistas identificados con el cuerpo, cualquier otra visión nos va a dar miedo. Entonces, no podemos hablar de la adicción al miedo en nuestra sociedad sin hablar también del miedo de la enfermedad y de la muerte. Porque eso también nos contrae tanto, porque en la sociedad no hablamos de la muerte, no hablamos de los enfermos, todos están en un lugar aparte, no hay una conversación abierta de ver la muerte también desde otra perspectiva, desde un lugar más expansivo. Entonces, mira, el otro día tuve una conversación con uno del equipo de fisio, alguien que amo mucho, y ella me dijo que tiene miedo de enfermarse y de morir y que con toda esa situación tiene mucho miedo. Y tenemos tanto miedo que algunos ya no queremos salir de nuestra casa. Entonces, bueno, yo lo que le he dicho es, no es tan fácil morir. De verdad, o sea, claro que si tienes ya una edad, ya estás enferma, ya, claro, pero si no, no es tan fácil morir. Realmente, alguna vez quizás hemos escuchado una historia rara de alguien que cayó en la calle, de repente, pam, y se murió, pero son historias raras, no es lo común. O sea, no es que te despiertas un día y tienes una artrosis, lo descubres en un día, pero fue un proceso de años. Normalmente hay un decaimiento, un deterioro que es lento. La vida tiene muchos recursos para vivir, para expandirse. Estamos dotados de recursos de autoequilibrio. Esto es lo que el cuerpo hace todo el día, con un montón de virus y un montón de cosas. Continuamente lucha para nuestro equilibrio. Entonces, si vemos la fuerza, las fuerzas invisibles que están detrás de este cuerpo, no podemos estar solamente pensando en el cuerpo. Hay algo más fuerte. Entonces, hay muchas prácticas de cómo trabajar con la muerte. Si tú sientes que tienes este hábito, este miedo, hay muchas meditaciones en la tradición budista tibetana que puedes ir experimentando para igual ir soltando un poco, crear un poco más de espacio alrededor del miedo de la muerte y la enfermedad. Sí, o leer alguno de los libros de la doctora Kubler-Ross, por ejemplo, que es una científica investigadora que ha estado en el lecho de muerte de infinidad de personas y explica, relata esas experiencias y las experiencias cercanas a la muerte o en la muerte, digamos, y personas que han vuelto a la vida después de la muerte. Hay muchísima investigación científica en ese sentido que, bueno, pues nos dan a entender que realmente la conciencia del yo, el ser, va más allá del cuerpo. Es decir, que uno muere, pero la conciencia, tú te continúas identificando como tú mismo en otro plano diferente. Entonces, bueno, hay mucha información que eso puede ayudar también a como a relajarnos, ¿no? Que es un tránsito, estar aquí, en la tierra, encarnados. Y también quisiera comentar que no sé hasta qué punto todos somos capaces de reconocer que tenemos miedo a la muerte o que de alguna manera hay ese miedo innato, ese miedo tan sustancial, tan básico, tan basal en nosotros. Es un reflejo. Sí, muchos, bueno, pues podemos pensar, sí, bueno, es aquello que está allí y no le tengo miedo quizá porque no he hecho un análisis profundo de eso. Pero está ahí. Sí, y se refleja en muchas cosas de la vida también, es decir, nosotros vamos definiendo nuestro personaje conforme vamos creciendo, digamos, desarrollándonos desde que somos bien pequeños, vamos desarrollando nuestra propia identidad, lo que consideramos nosotros mismos y vamos obteniendo objetos que, digamos, de alguna manera nos dan un confort y también nos generan, es una plasmación de lo que es nuestra propia realidad interior, lo plasmamos exteriormente. Entonces, prescindir de alguna de estas cosas muchas veces nos genera como un conflicto y en última instancia es el miedo a morir. ¿En qué sentido es el miedo a morir? Es el miedo a prescindir de una parte de mí mismo, una parte de lo que considero yo mismo en el exterior. Entonces, prescindir de eso es como que de alguna manera pierdo una parte de mi identidad. Es decir, en cierto sentido me muero o se muere una parte de mí. O, por ejemplo, familiares también con los que siento esa identificación tan fuerte, también hay miedo a perderlos porque es esa pieza de mi realidad, de mi identidad que desaparece, entonces me encuentro más solo.
Y si eso lo escalamos al nivel más basal, digamos, ese miedo a morir que todos tenemos. Exactamente. Entonces lo que hace es que este miedo sí que va reflejando en la conducta que tengo, ¿no? Como no quiero salir, no quiero dar ejemplos, cada uno lo verá en su propia vida, pero realmente este miedo, pues lo que va a hacer, lo que has comentado, nos va a hacer menos razonables. Podemos razonar menos, somos como más emocionales y reactivos. Entonces de ahí la importancia de reconocer este miedo a la muerte y trabajar este miedo si queremos realmente recuperar nuestra fuerza y nuestra libertad. Ok, entonces vamos a hacer ahora un trabajo. Hoy queríamos hablar un poquito menos y hacer un trabajo de meditación un poquito más largo, porque vamos a hacer algo muy especial, así que te pido por favor que te entregues por completo a este ejercicio que vamos a hacer. Realmente entregarte desde el corazón. Verás que tiene un objetivo muy concreto, que es pedir ayuda. ¿A qué me refiero? En la ley de libre albedrío, si tú no pides ayuda, quizás no te ayudan. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar el pedir ayuda de unas fuerzas que quizás están, y cómo podemos abrirnos a otras posibilidades, a otros puntos de vista que no son tan materialistas, que son de esos hilos invisibles que nos conectan. ¿Ok? Entonces realmente entrégate, ábrete y mira cómo puedes trabajar desde un aspecto tuyo diferente de lo que sueles trabajar en el día a día. ¿Te parece? Venga, va. Nos sentamos bien sobre los isquiones. El ejercicio lo haremos después, según el trabajo que hemos hecho en la meditación. Y exhalamos todos juntos como un solo cuerpo. Mantén tu columna bien erguida, una columna orgullosa, orgullosa por ser un humano viviendo en un planeta con un buffet de experiencias tan amplio. Puedes elegir continuamente. Las siguientes respiraciones las vamos a llevar de forma consciente hacia la parte más baja del abdomen. Esa tierra fértil. Vamos a llevar ahí atención, luz y mucho cariño. La atención es suficiente. No tienes que empujar la respiración ni hacia adentro ni hacia afuera. Solamente permite que la atención lleve la respiración hacia la zona más baja de tu abdomen. Y ahí vemos nuestro árbol mágico de luz, conciencia, de sabiduría. Y tenemos sus raíces en la parte más baja del abdomen. Es un árbol erguido, fuerte. Y la copa del árbol está en la zona del diafragma, del corazón. Es un árbol de luz, luz dorada. Y simplemente siéntate, una parte tuya se siente sobre o alrededor del fuego,
Y estás ahí sentado en esta postura de meditación, con tu columna erguida, y notas el calor del fuego. Es un fuego que todos nuestros ancestros vivieron, vieron, disfrutaron. El fuego de la transformación, el fuego de la determinación, de la voluntad. Estamos muy cerquita a este fuego, recibiendo su calor. Conecta con todos nuestros ancestros, no solamente los tuyos personales, sino de la humanidad entera. ¿Cuántos humanos vivieron, caminaron sobre esta tierra? Con miedos, inseguridades, incertezas, enfermedades, muertes. Y a tu lado derecho, de repente ves a un ser y te das cuenta que es tu ego. Mira cómo es tu ego, sentándose tranquilamente a tu lado derecho. Y le saludas como a un buen amigo. Hola, ego. Gracias. Gracias por cuidarme, por querer que viva, que me cuide. Sé que eres lo mejor para mí. Gracias, ego. Te veo. También sé que eres una pequeña parte de todo lo que soy. Parezco uno, pero soy muchos. Una comunidad entera, un mundo entero, un universo entero. Gracias, ego, por poner tu pequeña semilla en esa comunidad. Y mira si hay algo más que quieres comunicar a tu ego. Y a tu lado izquierdo, alrededor del fuego, al lado del árbol de magia, fuerza y libertad, está amor. Hola, amor. Mira cómo es, mira su cara, su sonrisa, sus ojos. Quizás no tiene una forma humana, quizás es transparente, quizás es una mujer, quizás es un hombre. Mira, amor. ¿Qué es lo que quieres comunicar a la presencia de amor?
Te veo, amor. Estás siempre en mí. Voy a alzar tu voz para que escuche mejor lo que me estás diciendo en cada momento de mi día. Voy a subir un poco el volumen de tu voz, si te parece, amor. Quiero escucharte mejor. Sé que siempre me cuidas, y no solo a mí, sino que cuidas a todos. Quieres lo mejor para todos. Y ahí sentados los tres, tú, tu ego a tu lado derecho, amor en el lado izquierdo, mirando el fuego, viendo esta fuerza de la transformación, de la voluntad y del fuego, de ahí mismo, del centro del fuego. Salen tus guías espirituales. ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Míralos en la cara, en los ojos. Y les dices, estoy decidida, estoy decidido a ver. Estoy dispuesta, estoy dispuesto y capaz. Estoy dispuesta y capaz que viva mi vida conectada, conectado a ustedes. Y mira cuál es tu adicción. ¿Qué tipo de miedo, confusión, agresión, ira tienes en tu día a día? Estás ahí con tus guías, con tu ego, con amor. Ahora observa esta pequeña obsesión que tienes. Igual es el miedo a no tener seguridad, a no tener certeza, lo que sea. Y lo presentas a toda tu comunidad en este momento, ahí alrededor del fuego. Y di, estoy abierta, estoy abierto a que me ayuden a verlo, esa situación, de otra manera. Estoy dispuesta y capaz a abrirme a la opción de perdonar, de soltar el miedo, la ira, la confusión. Estoy decidida a ver la situación con otros ojos. Y te pones de pie, tu ego, amor y tus guías espirituales se ponen de pie. Y simplemente os aguantáis las manos uno del otro alrededor del fuego, mirando el fuego, sabiendo que entre todos podéis transformar lo que sea. Nunca estás solo.
Nunca estás sola. Siempre estás conectada, conectado a nuestros ancestros, su fuerza, el ego, el amor, y a tus guías. Y todos quieren lo mejor para ti. Todos forman parte de la comunidad que llamas tú en este momento. Siente esa fuerza, esa libertad que tienes de elegir, tu libre albedrío. Si ahora no lo puedes transformar, sabes que con esta oración estoy dispuesta y capaz de verlo con otros ojos. Con esta oración lo estás consiguiendo. Este fuego se convierte en 3 velas. 3 velas altas, blancas, hermosas. Son las velas de la calma, sabiduría y compasión. Y vamos repitiendo todos, cada uno con nuestra comunidad, 3 veces van repitiendo todos, tanto el ego como el amor, los guías espirituales, todos aquí. Yo soy el portal. Yo soy el portal. Yo soy el portal. Ojalá que esta práctica beneficie a todos los seres sintientes y que nos despertemos a la fuerza de la calma, la sabiduría y la compasión. Amén. Súper. Cuéntanos cuál es tu experiencia con esa meditación. Nos encantaría saber qué sientes ahora después de haberla hecho. Y el ejercicio pues va a ser en que primero te recomiendo mucho hacer esa meditación varias veces, muchas veces, en que hay una comunicación con tu ego, porque tratamos al ego como si fuera el enemigo de la película, como mínimo en muchas corrientes de la vida espiritual, y tiene una función. Si existe, es necesario. Entonces vamos a ver cuál es su función. No queremos rechazar, queremos incorporar, trabajar en equipo, ¿verdad? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que te está diciendo? Siempre puedes elegir. Lo que te dice el ego no es que tenga la verdad, no tienes que seguir sus instrucciones. Son ideas, una idea más. Después tienes el amor y tienes tus guías, tienes los ancestros. Entonces lo que vas a ver es, por favor, hacer esa meditación varias veces y también... Y la comunidad de seres humanos y la existencia entera. Todos estamos unidos en un solo cuerpo. Así es. Y después sería buenísimo que miraras estos rituales que tienes, como, veo las noticias cada día, o estoy suscrita a tal canal, las conversaciones que tengo con X persona me llevan más a esa adicción. O sea, quiero que veas cuáles son tus hábitos que alimentan esa adicción que tienes, ¿vale? Es decir, que en la libreta yo soy el portal, ¿verdad? Ahí está. Sí. Lo que tenemos que escribir es, digamos, qué adicciones tengo, ¿verdad? Escoge una. Ser a veces demasiado ambiciosos, igual es too much, ¿no? Entonces elige una adicción que tienes, un miedo particular que tienes en estos momentos, que probablemente es algo muy social, que todos lo tenemos de alguna manera u otra, y mira cómo lo alimentas, con qué hábitos. Entonces veo las noticias o paso mi tiempo imaginando pues cómo va a ser el mundo fatal en 2030 o no sé qué. O sea, simplemente observa cómo lo alimentas,
¿vale? Y después haz esa meditación. ¿Y con qué lo reemplazas esa adicción? Entonces, ¿cómo lo alimentas? Pues lo alimento hablando con tal persona, haciendo X. Entonces, haces la lista y ¿cómo lo reemplazo? Hago otra cosa. Cada vez que me preocupo, pues medito. Cada vez que pienso en el futuro, pues pongo una canción y me pongo a bailar. ¿Vale? Entonces lo reemplazas con otro hábito, porque queremos, bueno, pues cambiar estos espirales en que estamos y cambiar la dirección hacia arriba. Eso es decir, cómo lo alimento o cómo lo entreno cada hábito. Eso es un entrenamiento. Eso es que yo frecuento con una determinada actividad, pues entonces la estoy entrenando, entonces quiero entrenar otro tipo de hábitos. Así es. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros cada mañana, trabajando tu fuerza y tu libertad. Gracias. Muchas gracias. Si te cuidas a ti, nos cuidas a todos, porque somos un solo cuerpo. Eso es la verdad, no es una frase bonita. Eso es la realidad. Soy muy fanática con eso. Somos fanáticos con este punto de vista. Te queremos. Gracias. Bendiciones. Que tengas muy buen día. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.